La Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano, segunda parte. Pero los chicos, luego que vieron al cura, vinieron a saludarlo alegremente y después corrieron al centro del pueblecillo gritando: ¡El hermano cura! ¡El hermano cura! ¡El hermano cura!, repetí yo con extrañeza. ¡Qué raro! ¿Es así como llaman aquí a su párroco? No, señor, me respondió el sacerdote. Antes le llamaban aquí, como en todas partes, el señor cura. Pero a mí me desagrada esa fórmula, demasiado altisonante, y he rogado a todos que me llamen el hermano cura. Esto me da mayor placer. Es usted completo, y yo que he venido llamando a usted señor cura. Pues bien, está usted perdonado con tal de que me siga llamándome su amigo nada más. Yo apreté la mano de aquel hombre honrado y humilde y me aparté un poco para dejar a la gente que había acudido a su encuentro saludarlo a todo su sabor. De paso noté que esta gente no mostraba en su respeto hacia el cura esa bajeza servil que una costumbre idólatra ha establecido en casi todos los pueblos. Los ancianos le abrazaban, pues se había bajado del caballo con ternura paternal, y él era quien lo saludaba con veneración. Los hombres le hablaban como a un hermano y los chicos como a un maestro. En todo se notaba una afectuosa y sincera familiaridad. Al llegar a su casita, que estaba, como es costumbre, junto a la pequeña iglesia parroquial y en lo que podía llamarse placita, el cura, enseñándome una bella casa grande, la más bella, quizá, del pueblo, me dijo: «Ahí tiene usted nuestra escuela». Y como yo me mostrara un poco admirado de verla tan bonita y aseada, revelando luego que era el edificio predilecto de los vecinos, observé en estos, al felicitarlos, un sentimiento de justísimo orgullo. El más viejo de los que estaban cerca me dijo: «Señor, es él quien merece la enhorabuena. Por él la tenemos y por él saben leer nuestros hijos. Cuando nosotros la levantamos, aconsejados por él, y la concluimos, al verla tan nueva y tan linda, le propusimos que se fuera a vivir en ella, porque le debemos muchos beneficios, y que nos dejara el curato para la escuela. Pero se enfadó con nosotros y nos preguntó que si él valía acaso más que los niños del pueblo y que si necesitaba ocupar tantas piezas él solo. Nos avergonzamos y conocimos nuestro disparate. Es muy bueno el hermano cura, ¿no le parece a usted? Yo fui a abrazar al cura en silencio y más conmovido que nunca. Entramos por fin en la casa del curato, que era pequeña y modesta, pero muy aseada y embellecida con un jardincillo, provista de una cuadra y de un corral. La gente se detuvo en la puerta. Dentro aguardaban al cura, el alcalde con algunos ancianos y algunas mujeres de edad. El cura se quitó el sombrero delante del alcalde, dando así un ejemplo del constante respeto que debe tenerse a la autoridad emanada del pueblo. Saludó cariñosamente a las viejas ancianas y entró conmigo y los hombres a su saloncito, que no era más grande que un cuarto común. Pero antes de entrar, una de las viejas, robusta y venerable vecina, que revelaba en su semblante bondadoso una grande pena, detuvo al cura y le preguntó en voz baja: «Hermano cura, ¿lo ha visto usted por fin? ¿Está más aliviado? ¿Vendrá esta noche?» «Ah, sí, Gertrudis», respondió el cura, «se me olvidaba. Lo vi, hablé con él. Está triste, muy triste, pero vendrá, me lo ha prometido». «Pues voy a avisárselo a Carmen para que se alegre», replicó la anciana. «Si viera usted cómo ha llorado, hermano cura, temiendo que no viniera. Pobre muchacha». «Que no tenga cuidado, Gertrudis, que no tenga cuidado». «Aquí hay algo de amor, amigo mío», me atreví a decir al cura. «Sí», me dijo este con aire tranquilo, «ya lo sabrá usted esta noche. Es una pequeña novela de aldea, un idilio inocente como una flor de la montaña, pero en el que se mezcla el sufrimiento que está atormentando dos corazones. Usted me ayudará a llevar a buen término el desenlace de esa historia esta misma noche». «Oh, con mucho gusto. Nada podría halagar tanto mi corazón. También yo he amado y he sufrido», dije acordándome súbitamente de lo que había olvidado durante tantas horas merced a los recuerdos de Navidad y a la conversación del cura. «Yo también llevo en el alma un mundo de recuerdos y de penas. Yo también he amado», repetí. «Es natural.
dijo también suspirando el cura e inclinando con melancolía su frente pensadora surcada por arrugas precoces. Aquello me puso silencioso, y así tomé asiento junto a un buen fuego que ardía en la humilde chimenea del saloncito. Fue entonces cuando pude examinar completamente la persona del cura. Parecía tener como 36 años, pero quizás sus enfermedades, sus fatigas y sus penas eran causa de que en su semblante, franco y notable por su belleza varonil, se advirtiese un no sé qué de triste, que no alcanzaba a disipar ni la dulzura de su sonrisa, ni la tranquilidad de su acento, hecho para conmover y para convencer. Quizá yo me engaño en esto, y mi preocupación haya sido la que me puso para mis ojos, en la frente y en la mirada del cura, esa nube de melancolía de que acabo de hablar. Es que yo no puedo figurarme jamás a un pensador sin suponerlo desgraciado en el fondo. Para mí, el talento elevado siempre es presa de dolores íntimos, por más que ellos se oculten en los recónditos pliegues de un carácter sereno. La energía moral, por victoriosa que salga de sus luchas con los obstáculos de la suerte y con las pasiones de los hombres, siempre queda herida de esa enfermedad incurable que se llama la tristeza, enfermedad que no siempre conocemos, porque se nos es dado contemplar a veces a los grandes caracteres en sus momentos de soledad, cuando dejan descubierta el alma en la sombra del misterio. El cura era, indudablemente, uno de esos personajes raros en el mundo, y por eso yo no lo creía feliz. Hubiera sido imposible para mí, después de haberlo escuchado, considerarlo como una de esas medianías que encuentran motivos de dicha en casi todas partes. Continuando mi examen, vi que era robusto, más bien por el ejercicio que por la alimentación. Sus miembros eran musculosos y su cuerpo, en general, conservaba la ligereza de la juventud. Sobre todo, lo que llamaba mi atención de una manera particular era su frente elevada y pensativa, como la frente de un profeta, y que aún estaba coronada por espesos cabellos de un rubio pálido. Era la mirada tranquila y dulce de sus ojos azules que parecían estar contemplando siempre el mundo de lo ideal, era su nariz ligeramente aguileña y que revelaba una gran firmeza de carácter. Todo este conjunto de facciones acentuadas y de un aspecto extraordinario estaba corregido por una frecuente sonrisa, que apareciendo en unos labios bermejos y ligeramente sombreados por la barba, y de unos dientes blanquísimos, daba al semblante de aquel hombre un aire profundamente simpático, pero netamente humano. Su traje era modestísimo, casi pobre, y se limitaba a chaqueta, chaleco y pantalón negros, de paño ordinario, sobre todo lo cual vestía, quizá a causa de la estación, un redingote de paño más grueso y del mismo color. Cuando acabó de hablar con el alcalde, se levantó y haciéndome una seña me presentó a aquel honrado personaje, a quien no solamente saludé, sino que, en cumplimiento de mis deberes militares, me presenté oficialmente, habiéndome excusado él con suma bondad de la fórmula de presentación en la casa municipal esa noche, aunque ofrecí poner en sus manos mi pasaporte al día siguiente. Después, el cura me presentó a un sujeto que había estado hablando con él, juntamente con el alcalde, y cuya inteligente fisonomía me había llamado ya la atención. El señor, me dijo el cura, es el preceptor del pueblo, de quien yo soy ayudante, pero todavía más, amigo íntimo, hermano. Es mi maestro, señor capitán, se apresuró a añadir el preceptor. Yo le debo lo poco que sé y le debo más, la vida. —¡Sht! —replicó el cura. Usted es bueno y exagera los oficios de mi amistad. Pero usted está fatigado, capitán, y preciso será tomar un refrigerio, sea que quiera usted dormir o bien acompañarnos en la cena de Navidad. Yo no lo acompañaré a usted porque tengo que decir la misa del gallo. Ya sabe usted, costumbres viejas y que no encuentro inconveniente en conservar, puesto que no son dañosas. Aquí no hay desórdenes a propósito de la gran fiesta cristiana y de la misa. Nos alegramos como verdaderos cristianos. Guióme entonces el cura a un pequeño comedor, en el que también ardía un agradable fuego, y allí nos acompañó al preceptor y a mí mientras tomábamos una merienda frugal,
pues no quise privarme del placer de hacer los honores a la tradicional cena de Navidad. Después, dejándome reposar un rato, salió con el preceptor a preparar en la iglesia todo lo necesario para el oficio. Cuando volvió, me invitó a dar una vuelta por la placita, en que se había reunido alguna gente en derredor de los tocadores de arpa y al amor de las hermosas hogueras de pino que se habían encendido de trecho en trecho. La plazoleta presentaba un aspecto de animación y de alegría que producían una impresión grata. Los arpistas tocaban sonatas populares y los mancebos bailaban con las muchachas del pueblo. Las vendedoras de buñuelos y de bollos con miel y castañas confitadas atraían a los compradores con sus gritos frecuentes, mientras que los muchachos de la escuela formaban grandes corros para cantar villancicos, acompañándose de panderetas y pitos delante de los pastores de las cercanías y demás montañeses que habían acudido al pueblo para pasar la fiesta. Nos acercamos al más grande de estos corros y a la luz de la hoguera pude ver rostros y personajes verdaderamente dignos de Belén y que me recordaron el hermoso cuadro del nacimiento de Jesús de nuestro Cabrera que decora la sacristía de Tasco. En efecto, esas cabezas rudas, morenas y enérgicamente acentuadas con sus flotantes cabelleras grises y sus largas barbas, esas sonrisas bonachonas y esos brazos nervudos apoyándose en el cayado, parecen ser el modelo que sirvió a nuestro famoso pintor para su adoración de los pastores. Y junto a ellos, y haciendo contraste, las muchachas del pueblo, con su fisonomía dulce, sus mejillas sonrosadas y su traje pintoresco, y los niños con su semblante alegre, sus carrillos hinchados para tocar los pitos, o sus bracitos agitados tocando los panderos, todo aquello me pareció un magnífico sueño de Navidad. El cura notó mi curiosidad y me dijo: esos hombres son, en efecto, pastores de las cercanías, y pastores verdaderos, como los que aparecen en los idilios de Teócrito y en las églogas de Virgilio y de Garcilaso. Hacen una vida enteramente bucólica, y no vienen a poblado sino en las grandes fiestas como la presente. A pocas leguas de aquí están apacentándose hoy sus numerosos rebaños, en los terrenos que les arriendan los pueblos cercanos. Estos rebaños se llaman haciendas flotantes. Pertenecen a ricos propietarios de las ciudades y muchas veces a un rico pastor que en persona viene a cuidar su ganado. Estos hombres son independientes de esas haciendas y viven comúnmente en las majadas que establecen en las gargantas de la sierra. Hoy han venido en mayor número porque, como usted supondrá, la Nochebuena es su fiesta de familia. Ellos traen también sus arpas de una cuerda, sus zampoñas y sus tamboriles, y cantan con buena y robusta voz sus villancicos en la iglesia, aquí en la plaza y en la cena, que es costumbre que dé el alcalde en su casa esta noche. Justamente van a cantar, óigalos usted. En efecto, los pastores se ponían de acuerdo con los muchachos para cantar sus villancicos y preludiaban en sus instrumentos. Uno de los chicuelos cantaba un verso y después los pastores y los demás muchachos lo repetían acompañados de la zampoña, de la guitarra montañesa y de los panderos. He aquí lo que recuerdo y que son conocidísimos y se han transmitido de padres a hijos durante 100 generaciones. Pastores, venid, venid, veréis lo que no habéis visto en el portal de Belén, el nacimiento de Cristo. Los pastores daban saltos y bailaban de contento, al par que los angelitos tocaban los instrumentos. Los pastores y zagalas caminan hacia el portal, llevando llenos de frutas el cesto y el delantal. Los pastores de Belén, todos juntos van por leña, para calentar al niño que nació la Nochebuena. La Virgen iba a Belén, le dio el parto en el camino, y entre la mula y el buey nació el Cordero Divino. A las 12 de una noche, que más feliz no se vio, nació en un Ave María, sin romper el alba, el sol. Un pastor comiendo sopas, en el aire divisó un ángel que le decía: ya ha nacido el Redentor. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle, las alas del corazón que le sirvan de pañales. Todos le llevan al niño, yo también le llevaré una torta de manteca y un jarro de blanca miel.
Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, camina para Belén hasta llegar al portal. Al ruido que llevaba, el santo José salió. No me despertéis al niño, que ahora poco se durmió. Pero los siguientes, por su carácter melancólico, me agradaron mucho. Una gitana se acerca al pie de la Virgen pura, hincó la rodilla en tierra y le dijo la aventura. Madre del amor hermoso, así le dice a María, a Egipto irás con el niño y José en tu compañía. Saldrás a la medianoche, ocultando al sol divino. Pasaréis muchos trabajos durante todo el camino. Os irá bien con mi gente, os tratarán con cariño. Los ídolos, cuando entréis, caerán al suelo rendidos. Mirando al niño divino, le decía enternecida, ¿cuánto tienes que pasar, lucerito de mi vida? La cabeza de este niño, tan hermosa y agraciada, luego la hemos de ver con espinas traspasada. Las manitas de este niño, tan blancas y torneadas, luego las hemos de ver en una cruz enclavadas. Los piececitos del niño, tan chicos y sonrosados, luego los hemos de ver con un clavo taladrados. Andarás de monte en monte, haciendo mil maravillas. En uno sudarás sangre, en otro darás la vida. La más cruel de tus penas te la predigo con llanto. Será que en tus redimidos, Señor, hallarás ingratos. No parece sino que el poeta popular y desconocido que compuso este villancico de la gitanilla quiso, a propósito del niño Jesús, encerrar en una triste predicción la que ante la cuna de todos los niños puede hacerse de los sufrimientos que los esperan en la vida. Y después de versos tan melancólicos, los cantares concluyeron con este, que lo era aún más. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Todos estos villancicos antiguos son de origen español, dijo el cura, y yo advierto que la tradición los conserva aquí constantemente como en mi país. Respetables por su antigüedad y por ser hijos de la ternura cristiana, tal vez de una madre, poetisa desconocida del pueblo, tal vez de un niño, tal vez de infelices ciegos, pero de seguro de esos trovadores oscuros que se pierden en el torbellino de los desgraciados. Yo los oigo siempre con cariño, porque me recuerdan mi infancia, pero desearía de buena gana que los sustituyeran con otros más filosóficos, más adecuados a nuestras ideas religiosas actuales, más propios para inspirar en las masas, en esta noche, sentimientos no de una alegría o de una ternura inútiles, sino de una caridad y una esperanza siempre fecundas en la conciencia de los pueblos. Pero no hay quien se consagre a esta hermosa poesía popular, tan sencilla como bella, y además sería preciso que el pueblo la aceptase gustoso para que se pudiera generalizar y perpetuar. Pero he ahí las 12:30, dijo el cura al oír el alegre repique que anunciaba la misa del gallo. Si usted gusta, nos dirigiremos a la iglesia, que no tardará en llenarse de gente. Así lo hicimos. El cura se separó de mí para ir a la sacristía a ponerse sus vestidos sacerdotales. Yo penetré en la pequeña nave por la puerta principal y me acomodé en un rincón, desde donde pude examinarlo todo. El templo, en efecto, era pequeño, como me lo había anunciado el cura. Era una verdadera capilla, rústica, pero me agradó sobremanera. El techo era de paja, pero las delgadas vigas que lo sostenían colocadas simétricamente y el tejido de blancos juncos que adhería a ella la paja estaba hecho con tal maestría por los montañeses que presentaba un aspecto verdaderamente artístico. Las paredes eran blancas y lisas, y en las laterales, además de dos puertas de entrada, había una hilera de grandes ventanas, todo lo cual proporcionaba la necesaria ventilación. Yo me sorprendí mucho de no encontrar en esta iglesia de pueblo lo que había visto en todas las demás de su especie, y aun en las de las ciudades populosas y cultas, a saber, esta aglomeración de altares de malísimo gusto, sobrecargados de ídolos, casi siempre deformes, que una piedad ignorante adora con el nombre de santos y cuyo culto no es, en verdad, el menor de los obstáculos para la práctica del verdadero cristianismo. En casi todos los pueblos que había yo recorrido hasta entonces, había tenido el disgusto de encontrar de tal manera arraigada esta idolatría
que había acabado por desalentarme, pensando que la religión de Jesús no era más que la cubierta falaz de este culto, cuyo mantenimiento consume los mejores productos del trabajo de las clases pobres, que impide la llegada de la civilización y que requiere todos los esfuerzos de un gobierno ilustrado para ser destruido prontamente. La reforma, me decía yo, debe comenzar también por aquí, y los hombres pensadores que la proclaman y defienden no deben descansar hasta no aplicarla a un objeto tan interesante. Porque creer que las teorías se desarrollarán solas en un pueblo que tiene costumbres inveteradas es no conocer el espíritu humano y no comprender la historia. Se ha promulgado ya la ley de libertad de cultos, es verdad, y desde luego se autoriza con ella la adoración de tales santos. Pero si el legislador descendiera hasta examinar atentamente lo que pasa en los pueblos con motivo de este culto idólatra, vería que la simple sanción de la libertad de conciencia no basta para desterrar los abusos, para ilustrar a las masas y para hacer realizable la idea filosófica de los hombres modernos, que es la de fundar, si es posible, sobre los principios religiosos libres, el edificio de la prosperidad pública. Se necesita, pues, en México una disposición esencialmente práctica que, sin estar en pugna con la libertad religiosa otorgada por la ley, facilite, al contrario, su ejecución, depure las costumbres paganas creadas por el fanatismo unas veces y otras por la necesidad de complacer a los pueblos idólatras recién conquistados, y, por último, que favorezca y garantice la libertad de todos en la profesión de la fe religiosa. De otro modo, la libertad de conciencia podrá ponerse en práctica en los grandes centros populosos y cultos, pero difícilmente, casi nunca, en las pequeñas poblaciones poco civilizadas que constituyen el mayor número de nuestro país. Y me decía yo esto, porque había visto en centenares de pueblos pequeños y particularmente en los indígenas establecido este culto, que malamente se llama cristiano, de una manera que causaría profundo dolor al mismo fundador del cristianismo. Pueblos hay en los que las doctrinas evangélicas son absolutamente desconocidas, porque allí no se adora más que a San Nicolás, San Antonio, San Pedro o San Bartolomé, y estos santos eclipsan con su divinidad aún a la misma personalidad de Jesús. El dogma de esos pueblos infelices consiste en la narración fabulosa de los milagros de su ídolo, milagros que, por supuesto, creen obrados por el ídolo mismo, sin intervención de divinidades superiores. Y por eso, nada es más común que ver esas larguísimas caravanas de peregrinos indígenas que, con todo y familia, se dirigen a pueblos lejanos, abandonando los trabajos agrícolas en busca del santo famoso a quien van a dejar el producto de sus miserables trabajos de un año. Abolir estas prácticas, fundar la religión sobre principios más sanos y más útiles, es obra de la instrucción popular. Pero, ¡ay! Esta obra tiene que ser muy lenta si el Estado ha de realizarla solo por medio de esos apóstoles, no siempre ilustrados, que se llaman maestros de escuela, porque estos, muchas veces, por no pugnar con el espíritu del pueblo que lo sostiene y con los intereses de los curas, se plegan a las costumbres viciosas y son, por desgracia, sus eficaces propagadores en la niñez, que será mañana el pueblo heredero de las tradiciones. Pero en la iglesia de aquel pueblecillo afortunado y en presencia de aquel cura virtuoso y esclarecido, comprendí de súbito que lo que yo había creído difícil, largo y peligroso, no era sino fácil, breve y seguro. Siempre que un clero ilustrado y que comprendiese los verdaderos intereses cristianos viniese en ayuda del gobernante. He ahí a un sacerdote que había realizado en 3 años lo que la autoridad civil sola no podrá realizar en medio siglo pacíficamente. Allí no hay santos, allí no veía yo más que una casa de oración y no un templo de idólatras. Allí el espíritu, inspirado por la piedad, podía elevarse sin distracciones, sin encomendarse a medianeros horrorosos hacia el Creador para darle gracias y para tributarle un homenaje de adoración. En efecto, la pequeña iglesia no contenía más altares que el que estaba en el fondo y que se hallaba a la sazón adornado con un Belén, concesión que tal vez había hecho el cura a la tierna imaginación de sus feligreses,
aún no enteramente libre de sus antiguas aficiones. Las paredes, por todas partes, estaban lisas y, entonces, los vecinos las habían decorado profusamente con grandes ramas de pino y de encina, con guirnaldas de flores y con bellas cortinas de heno salpicadas de escarcha. Noté, además, que, contra el uso común de las iglesias mexicanas, en esta había bancas para los asistentes, bancas que entonces se habían duplicado para que cupiese toda la concurrencia, de modo que ninguno de los fieles se veía obligado a sentarse en el suelo sobre el frío pavimento de ladrillo. Un órgano pequeño estaba colocado a la puerta de entrada de la nave, y pulsado por un vecino, iba a acompañar los coros de niños y de mancebos que allí se hallaban ya esperando que comenzara el oficio. El altar mayor era sencillo y bello, un poco más elevado que el pavimento. Lo dividía de éste un barandal de cantería pintado de blanco. Seguía el altar en el que ardían 4 hermosos cirios sobre candeleros de madera y en el fondo estaba el nacimiento, es decir, un portalito rústico con las imágenes bastante bellas de San José, de la Virgen y del Niño Jesús, con sus indispensables mula y toro y pequeños corderos, todo rodeado de piedras llenas de musgo, de ramas de pino, de encina, de parásitas muy vistosas, de heno y de escarcha, que es, como se sabe, el adorno obligado de todo altar de Nochebuena. Tanto este altar como la iglesia toda estaban bien iluminados con candelabros repartidos de trecho en trecho y con 2 lámparas rústicas pendientes de la techumbre. A las 12, y al sonoro repique abuelo de las campanas y a los acentos melodiosos del órgano, el oficio comenzó. El cura, revestido con una alba muy bella y una casulla modesta, y acompañado de 2 acólitos vestidos de blanco, comenzó la misa. El incienso, que era compuesto de gomas olorosísimas que se recogían en los bosques de la tierra caliente, comenzó a envolver con sus nubes el hermoso cuadro del altar. La voz del sacerdote se elevó suave y dulce en medio de concurso, y el órgano comenzó a acompañar las graves y melancólicas notas del canto llano con su acento sonoro y conmovedor. Yo no había asistido a una misa desde mi juventud y había perdido con la costumbre de mi niñez la unción que inspiran los sentimientos de la infancia, el ejemplo de piedad de los padres y la fe sencilla de los primeros años. Así es que había desdeñado después asistir a estas funciones, profesando ya otras ideas y no hallando en mi alma la disposición que me hacía amarlas en otro tiempo. Pero entonces, allí, en presencia de un cuadro que me recordaba toda mi niñez, viendo en el altar a un sacerdote noble y virtuoso, aspirando el perfume de una religión pura y buena, juzgué digno aquel lugar de la divinidad. El recuerdo de la infancia volvió a mi memoria con su dulcísimo prestigio y con su cortejo de sentimientos inocentes. Mi espíritu desplegó sus alas en las regiones místicas de la oración y oré como cuando era niño. Parecía que me había rejuvenecido, y es que cuando uno se figura que vuelven aquellos serenos días de la niñez, siente algo que hace revivir las ilusiones perdidas, como siente nueva vida las flores marchitas al recibir de nuevo el rocío de la mañana. La misa, por lo demás, nada tuvo de particular para mí. Los pastores cantaron nuevos villancicos, alternando con los coros de niños que acompañaba el órgano. El cura, una vez concluido el oficio, vino a hacer en lengua vulgar, delante del concurso, la narración sencilla del Evangelio sobre el nacimiento de Jesús. Supo acompañarla de algunas reflexiones consoladoras y elocuentes, sirviéndole siempre de tema la fraternidad humana y la caridad, y se alejó del presbiterio, dejando conmovidos a sus oyentes. El pueblo salió de la iglesia y un gran número de personas se dirigió a la casa del alcalde. Yo me dirigí también allá con el cura.